visto historias que son terribles y que no son inventadas y son peor que cualquier película de terror. Y ahí ya empezamos a sentir los aviones y todo, y nos subimos al cuarto piso de nuestro edificio y ahí veíamos los aviones que como bombardeaban la moneda. Nosotros vimos todo el proceso de los detenidos en el Estadio Nacional. Nosotros veíamos en la noche y sentíamos cómo salían los camiones con los cadáveres. Cuando piensas que estás en una guerra y los demás, tus propios hermanos y compatriotas son tus enemigos, es imposible. Entonces faltaron, fue terrible. Gente tirada al mar y después aparecía. Los casos de los degollados, los casos de los quemados. Entonces son terribles. O sea, yo como madre le pasa algo a mi hijo, se me desaparecen, imagínense. Lo que más me queda es como vivir en la incertidumbre misma, como en ser vulnerable todo el rato y creer que tu amigo era sapo, era una, ¿cómo se llama esta cuestión? Una especie de psicosis colectiva. Violencia, recibiste violencia por lo que pensabas, por la música que escuchabas, por los libros que querías leer, por las cosas que querías hacer. El no tener acceso a la cultura es una forma de violencia. El no poder salir a la calle tranquilo era una forma de violencia. El temor habitaba, así literalmente habitaba en nosotros. Eras etiquetado por la forma en que te vestías. Yo era muy hippie, muy artesanal para vestirme, por opción y porque era lo que había, por situación económica era la ropa que tenía, entonces yo me vestía y parecía como que era de la onda hippie y artesanal, y en realidad era porque no había más plata en la casa, entonces yo me vestía así, tenía el pelo largo, me hacía una trencita y me revisaban pues, en la micro siempre, donde anduviera, iba en la micro y como ya, estas comunistas, no sé, y me revisaban siempre, me revisaban las carteras, los bolsos, siempre. Lo viví muchas veces. Daba miedo a apelar a instituciones de la iglesia, daba miedo a buscar ayuda en distintos centros sociales que se empezaron a abrir porque eran allanados, eran como si fueran mafias. Se levantaron líderes dentro de la Marina para formar así como una especie de movimiento para defender, no sé cómo diablos lo llaman, a defender el gobierno legítimo, porque había sido electo de manera legítima, y éramos grupos chicos, que muchas veces no sabíamos del otro grupo, sino que éramos grupitos chicos que nos conocíamos entre nosotros, ¿no? Y el líder de este grupo se conocía con los otros líderes, así se relacionaba. Por lo tanto, cuando se produjo el golpe, yo les cuento, a propósito, el golpe no fue el 11 de septiembre, el golpe empezó antes. Específicamente en la Marina, el golpe empezó en agosto. Y yo soy un suertudo, siempre lo he dicho, que justamente cuando comienzan a interrogar a los marinos, interrogar feo, yo no estaba. Y desde ese momento en adelante yo empecé a arrancar. Me empezaron a buscar y yo arrancando. No tenía plata, era un pobretón, no era nadie tampoco, porque era uno más del lote, ¿no? Pero tenía que pagar. Así que de ahí yo viví arrancando hasta el mes de octubre del año 73, sí, a fines de octubre, porque ya no tenía para dónde más arrancar. Y en ese momento me fui a entregar. Así que en ese momento yo ya me fui con una suerte tremenda, yo no me quejo, sí, soy un suertudo. Una suerte tremenda porque cuando yo me entregué a la Fiscalía Naval de Valparaíso, el escribiente que se llama dentro de la Marina, el secretario del fiscal, era amigo mío. Habíamos estado juntos en el buque Escuela Esmeralda, entonces éramos juntas. Y ese rotito me salvó, porque ese rotito no me mandó a las cárceles de los marinos, no me mandó a Ciudad Palma, Fuerte Miles, ni a la Esmeralda, sino que me mandó a la cárcel de Valparaíso. La cárcel estaba a cargo de los Gerdán. Las otras
cárceles de los marinos estaban a cargo de los marinos. Y donde se produjeron las mayores desapariciones de personas fueron en las cárceles militares y en las cárceles de los marinos. Pero ahí vino otra cosa que es más complicada, así como yo la viví, la vivieron cientos, miles de personas. No tenía derecho a trabajar, porque buscaba trabajo, alguien me daba trabajo, y al poco días sabía mi historial político, y hasta ahí llegaba. Me decía, lo lamento mucho, pero no te puedo contratar. Era trágico porque de repente había días que no tenía que comer. No tenía que comer, simplemente no tenía que acudir porque nadie te iba a prestar en ese momento, y esa gente, y yo le encuentro toda la razón. Si ustedes conversaban conmigo en ese tiempo, y los de la CNI o cualquiera los veía, ustedes pasaban a ser sospechosos también. Colchones, no les tenían nada, y les rompían todos buscándolos. Hasta que ya la embajada logró hacer digamos, todas las gestiones, llegó un auto, lo tomaron en brazos, lo subieron, porque si pisaba tierra chilena lo podían detener. Lo llevaron a México y lo sacaron los funcionarios de México así en anda hasta el auto, porque si pisaba tierra, y así los militares esperando que tocara el suelo para matarlo. Nosotros lo vivimos de ver las tanquetas, de ver todo, y de ver como mi mamá, yo me acuerdo que estábamos en el cuarto piso y veíamos los aviones como bombardeaban, y mi mamá lloraba y decía, nuestra casa de gobierno, cómo la rompen, y las vecinas se abrazaban y lloraban, porque también sabíamos que ahí había gente. Todavía no sabíamos que Allende había muerto, ni todo lo que venía después. En cambio mi papá decía, cuando él llegó, decía, yo veía cómo los ponían en el suelo y pasaban por encima. Y de hecho mi papá en 2 ocasiones dice que arrancando se tiró al suelo con los demás y pasaban los milicos por encima, y pensando que estaban muertos, para poder, y se quedaban ahí, y ya cuando veían que no pasaba nada se metían en alguna parte y seguían caminando. Fue terrible cuando llegó, terrible. Yo me acuerdo que se sentó en un sillón y lloraba mi papá, porque venía con toda la adrenalina, con toda la emoción de lo que había visto, y muchas cosas tiene que haber visto. Yo creo que el impacto más significativo es la pérdida de confianza en nuestras instituciones, la desconfianza entre nosotros como ciudadanos de esta tierra, el daño, la herida que le causó a alguna familia, y que hasta el día de hoy no se ha podido reparar, porque igual se ha avanzado, pero hay gente que no ha podido avanzar porque no ha tenido respuesta. Nosotros como jóvenes tuvimos cero acceso a la cultura porque no había, porque en general la mayoría de los artistas o de las tendencias artísticas, tanto que había afuera, que habían llegado en ese minuto, significaba que lo miraban como un libertinaje o un desorden o una provocación al gobierno. Entonces no hubo ningún tipo de expresión cultural en mucho tiempo. Entonces yo creo que, por eso decía yo que yo creo que fue una juventud triste la de nosotros, porque no se pudo expresar, y económicamente era muy restringido. Los sueldos eran bajos, había pocas posibilidades de estudiar, las universidades muy caras, no había ningún tipo de apertura, costaba mucho entrar a una universidad y poder costear. En cambio las otras, ellos tenían muchas posibilidades. Entonces fue muy dispareja las clases sociales. Amigos con los que tú jugabas, que de hecho un amigo desapareció, y otro amigo, un chico de 16 años, venía llegando del liceo, había una manifestación, llegaron carabineros, dispararon y lo mataron ahí en la manifestación. Y fue súper impactante porque era un chico que había crecido con nosotros de siempre, que había vivido ahí. Éramos 3 mecánicos torpedistas que estábamos en el destructor Blanco Encalada, el cabo Tripa, el cabo Díaz y yo, que era marinero primero mecánico torpedista. El cabo Díaz desapareció. Nunca más se supo dónde estaba.
Ahí tenía a alguien que trabajaban juntos todos los santos días. Había un amigo mío que le decíamos el mexicano, de Santiago. Ese fue uno de los ratos que, a propósito, después tenía que ir, me venían a buscar, me interrogaban, me sacaban la murienta, todo lo demás. El asunto no era tan sencillo. Y el mexicano fue el último que me terminó de salvar. Y el mexicano también desapareció. Pero este tema es que nunca más apareció en ninguna parte. Pero el problema está en que ese problema y ese posible rehacer es latente casi todos los santos días, es más en una sociedad como la nuestra. Y aquí, lamentándolo mucho, no veo desde el punto de vista político. Pero nosotros vemos, por ejemplo, y escuchamos a líderes políticos decir que, o relativizar el problema que ocurrió. Y el problema ocurre cuando nosotros no confiamos en la discusión, no confiamos en la conversación de las demás personas. Y no queremos que las demás personas piensen diferente. Entonces, te complica esa parte, es muy complicada porque está latente la posibilidad de que vuelva a ocurrir nuevamente. Es bueno tener democracia, poder elegir tu presidente, si no te gusta o no te gusta, da lo mismo, pero tiene que no tener una tiranía, porque antes vivíamos en una tiranía, pero lo logramos, ganamos. Y Chile, la alegría ya viene, todavía la estamos esperando, se cuesta, pero es que no, en un país hay de todo, y no todos los gobiernos van a ser perfectos. Todos tienen su... y la política es así, es difícil y siempre hay gente que roba, gente honesta, gente de todos lados. Sí. Así es el ser humano. Pero al final, ¿qué podemos decir? Y yo puedo cerrar la entrevista con eso. Tenemos libertad, que es lo más valioso. No saben lo que era ser joven y no decir lo que pensabas, porque pensabas que te podían tomar detenida ahí afuera de la salida y te desaparecían. Nosotros como somos iguales porque nacemos iguales, vivimos en un mundo igual y vamos a tener un fin igual, nos vamos a morir. El asunto es cómo ayudamos y cómo cooperamos entre todos para que todos puedan gozar lo que más puedan en este corto trayecto que nosotros le llamamos vida. Esa es la misión, para mí por lo menos pienso que es lo que debiera de tener cada uno de nosotros, cómo cooperamos para que todos seamos felices, para que todos seamos hermanos, para que todos nos podamos cooperar unos con otros. Muchas gracias por compartir la experiencia. Valoramos mucho que nos cuente su experiencia y que y siga intentando educar, pese a que ya pasó eso. Sigue intentando educar para que no se repita esa tragedia. Para que no se repita.